Muy buenas, ¿qué tal estáis? En este vídeo quedaos porque os voy a enseñar cómo se calcula la superficie de los triángulos. Vamos a ver en concreto el triángulo rectángulo, que es este que tengo aquí. Y bueno, esto es muy útil porque, bueno, todos los que... Este canal trata de muchas cosas, pero también trata de temas de construcción. Todos los que seáis profesionales de la construcción, esto tenéis que saberlo sí o sí. Esto es primordial, esto es básico, es súper importante. Además, que es muy sencillo de saber, ¿vale? ¿Por qué tenemos que saberlo? Por ejemplo, se nos puede dar el caso de que tengamos que aprender a calcular qué superficie tengo en una fachada, por ejemplo, de una casa que tenga así, que sea así, típica casita, ¿vale? Entonces aquí tengo unos triángulos, esto lo veremos en otros vídeos. Tengo que saber a lo mejor aquí cuánta superficie porque tengo que construir y tengo que saber cuánto material comprar para hacer mi presupuesto, ¿no? Cuántos ladrillos me caben aquí, cuántos bloques de hormigón o cuánto mortero de cemento, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo que he puesto. Se puede dar el caso también de, por ejemplo, una superficie plana, de un plano, ¿no? Un plano de una casa, una habitación, por ejemplo, ¿vale? Que puede ser, vamos a suponer que puede ser así. Por ejemplo, tener esta forma. Aquí podría estar la puerta de entrada, que se abre así hacia el interior. Entonces, bueno, una superficie de una habitación que tiene esta forma. Entonces, bueno, aquí podría tener un triángulo y tengo que saber calcular esta parte, quitando esta o sumando esta. Depende, ¿vale? Esto lo veremos, como digo, en otros vídeos. Y entonces, esto es muy sencillito, ¿vale? Este se llama triángulo rectángulo porque tiene aquí un ángulo recto entre este lado y este lado que forman 90 grados, ¿vale? De aquí a aquí son 90 grados, ¿eh? Es un ángulo recto, 90 grados. Por eso se llama rectángulo, ¿vale? Entonces, otra cosa es, este lado se llama cateto menor, este cateto mayor, y esto se llama hipotenusa, ¿ok? Entonces, bueno, para calcular esa superficie me basta con conocer los dos catetos. La formulita de esto es muy sencilla. Como digo, la voy a explicar y sobre todo, importante, voy a explicaros el porqué. A mí me gusta siempre indagar y llegar un poquito más allá y explicar el porqué de cada cosa y no decirlo porque sí ya está, ¿vale? Entonces, la fórmula del triángulo rectángulo y, bueno, para cualquier triángulo que ahora veremos, para un segundo triángulo, pues es esta. Si esta es la superficie, pues la fórmula, bueno, antes de nada, esto vamos a llamar lo que es A y esto es B. Como siempre digo, esto no liaros, que son números. Eso es un número, esto es otro número. Pues conociendo estos dos lados ya puedo saber la superficie, ¿vale? Entonces, fórmula es A por B partido 2. Así de sencillo, no hay más, ¿vale? Como digo, eso es un número, eso es otro. Puede ser, bueno, en matemáticas se suelen poner letras A, B, H, etcétera. Las primeras letras del abecedario, pero puede ser cualquier tipo de letra, puedes poner T, puedes poner S, puedes poner lo que sea, ¿vale? Eso simplemente no os liéis con esto, esto es para poder sustituir este lado por cualquier número, por cualquier valor, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, ¿vale? Si esto mide 3 metros y esto mide 5 metros, ¿cuánta es la superficie de este triángulo? Pues aplicamos la fórmula. Superficie o área, ¿vale? El área es lo mismo que la superficie. Vale, pues tendremos entonces que 3A, que es 3, por B, que es 5. Nada más que tengo que hacer es sustituir aquí y esto dividirlo entre 2. Puedo continuar aquí abajo, igualo aquí, continúo. 3 por 5, 15. Y entre 2... lo pongo aquí igual y resuelvo. ¿Cuánto me da? 7,5, ¿qué? Importante, metros cuadrados. Como siempre digo, si lo pongo así, está mal. Eso tenéis que llevar cuidado. Cuando hagáis este tipo de ejercicios, tenéis que calcular alguna cosa. Siempre metros cuadrados. Estos son metros lineales. Esos metros, unidad de superficie, metros cuadrados. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es esto así? ¿Por qué es esta fórmula? Esto es lo que yo quiero explicaros. Esta es la formulita, ya hemos calculado nuestra superficie. Lo podemos poner aquí dentro. 7,5 metros cuadrados. ¿Pero por qué es así? Pues mirad, en otros vídeos vimos cómo se calcula lo que es el cuadrado y el rectángulo, que es lo mismo. Tenemos un rectángulo, ¿ok?
pues la fórmula para calcular esta área, esta superficie, si esto mide A y esto mide B, la formulita es superficie del cuadrado es A por B, ¿vale? Así de sencillito, un lado por el otro lado, ¿vale? Ahora bien, fijaos aquí, ¿qué es esto? Tenemos que esto, si prolongamos por aquí una línea imaginaria, no es ni más ni menos que un rectángulo como aquí. ¿Lo veis? Por lo tanto, fijaos esta fórmula, que es la del triángulo, y fijaos en esta, es la misma, solamente que se está dividido entre dos. O sea, aquí el número, ¿vale? Lo dividen entre dos, lo hacen en dos partes. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque esto es un rectángulo al que tiene aquí una línea diagonal que está cortando toda esta área. Entonces yo tengo que quitar y suprimir esta parte y quedarme solamente con la que me interesa. Por lo tanto, lo que se hace es coger la fórmula del cuadrado, un lado por otro lado, 3 por 5 en este caso, me da todo el interior, toda la superficie, y a esta cantidad, que en este caso es 15, todo esto de aquí es 15, pues ¿qué hago? Le quito la mitad. Le quito la mitad de superficie. Me quedo solamente con lo que me interesa, que es esta parte de aquí, que es el triángulo. ¿Ok? Ese es el motivo de por qué se usa esta formulita. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de otro triángulo, porque la fórmula es la misma. Voy a dibujar un triángulo cualquiera. Por ejemplo, voy a dibujar uno que sea así. ¿Vale? Así. Este no es ningún triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, recordemos que tenía un ángulo recto, dos caras, a dos lados, un ángulo recto. Este no lo tiene. ¿Cuál es la superficie de este triángulo? Pues la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que identificar un lado y quedarnos con un lado y aplicarle un valor, ¿no? En este caso vamos a decir que esto de aquí es B. Esto mide B, ¿vale? Un número, lo que sea. Y entonces luego tenemos que coger A. Y el A sí que tenemos que localizar una línea que sea perpendicular al lado que he cogido y que vaya hasta el vértice opuesto, ¿vale? En este caso, si cojo esta línea, pues trazo una línea en ángulo recto hasta aquí. Esto sería un ángulo recto. Este sería mis 90 grados, ¿vale? Y eso sería lo que es, visto en esta posición, sería la altura, lo que se conoce como la altura de este triángulo. Pero esto es mi lado A. Entonces yo tengo que conocer en este triángulo este lado y este lado. Con esto ya puedo aplicar esta fórmula y me va a dar el área de un triángulo cualquiera. ¿Por qué? Bueno, si os fijáis, mirad, por un poquito el mismo procedimiento que antes. Si yo esto hago una línea imaginaria así y hago una paralela de aquí con esta, tengo un rectángulo alargado y fijaos que este lado A mide igual que este. Lo que pasa, lo que he hecho es coger este punto que está aquí. Si esta altura estuviera aquí, pues tendría un triángulo rectángulo. Pero lo que he hecho es coger este vértice, me lo he llevado para allá, he corrido todo el triángulo aquí, entonces me ha salido aquí una superficie y aquí me he comido otra parte de superficie. ¿Ok? Por lo tanto, al final tengo lo mismo. Tengo que A, esta altura, por B, entre 2, me va a dar mi superficie. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque esta parte, la suma de esta área con esta área, la suma de estas dos es lo mismo que toda esta parte de aquí. ¿Vale? Da igual que este punto esté aquí, que esté más para acá, que esté más para acá, que esté más para acá. Al final me quito superficie de aquí, pero aquí estoy añadiendo superficie. Estoy ampliando, quitando por un lado y por otro. ¿Vale? Entonces al final es así.
Ese es el motivo, chicos, por qué se hace lo que es esta formulita para cualquier triángulo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido cómo hacerlo y os espero aquí en este canal para más vídeos. Si te ha gustado, déjame un like y comparte el vídeo. Me haría mucho un gran favor para la gente que pues tiene dudas sobre esto. Le podemos ayudar a solventar las dudas. Un abrazo, gracias.